Buenas noches con todos. Este es nuestro video de presentación del laboratorio número 4. Somos del grupo número 7. Eh, Somos del NRC número 7309 y es nuestro primer laboratorio del segundo parcial. En nuestro objetivo general es, comprobar el cumplimiento del teorema de superposición mediante el análisis de los circuitos eléctricos, las simulaciones y las prácticas de laboratorio física para afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Los objetivos específicos son los siguientes: construir mapas conceptuales que resuman el teorema de superposición a partir de una búsqueda bibliográfica, calcular las medidas de voltaje y corrientes de los nodos del circuito mediante la construcción del circuito de forma física, tanto en el simulador de Tinkercad y analíticamente usando superposición. Justificar el desarrollo del laboratorio mediante la presentación de un video en el que explique la resolución del teorema de superposición y el funcionamiento del circuito. Y comparar los resultados que se obtienen analíticamente y simuladamente y experimentalmente. Nuestro marco teórico es el siguiente. Para nosotros entender el teorema de superposición, el método de superposición es una forma de determinar corrientes en un circuito. Utilizamos múltiples fuentes dejando una a la vez y reemplazando las demás fuentes por sus resistencias internas. Esto es que un circuito con varias fuentes, ya sea de tensión o de corriente, se puede hallar sumando la respuesta del circuito de cada una de las fuentes independientes por separado. Los circuitos lineales cumplen la propiedad de la superposición. Vamos a explicar un poco más sobre los desarrollos, sobre los pasos y sobre en qué consiste este teorema para poder calcular los determinados circuitos. En cualquier rama dada de un circuito con múltiples fuentes, la corriente puede calcularse al determinar en esa rama particular las corrientes producidas por cada fuente que actúa sola. Con todas las demás fuentes reemplazadas por sus resistencias internas, la corriente total en la rama es la suma algebraica de todas las corrientes individuales presentes en dicha rama. Entonces, nosotros vamos a tener los siguientes pasos para poder tener más claro en qué consiste el teorema de la superposición. Los pasos para aplicar el siguiente método es el siguiente. Nosotros tenemos que dejar la fuente de voltaje o de corriente, como podemos observar acá. Nosotros tenemos que analizar primero nuestra corriente, nuestro circuito. Tenemos que reemplazar cada una de las fuentes de voltaje o de corriente con su resistencia interna. Para fuentes ideales, un corto representa una resistencia de 0 y una abertura representa la resistencia interna infinita. Como nosotros podemos observar aquí, en nuestro circuito tenemos dos fuentes de voltaje, el Vs1 y el Vs2. Para nosotros analizar este circuito, tenemos que reemplazar cualquiera de nuestros Vs1 o 2 con un cortocircuito. Por ejemplo, aquí se le reemplazó con un cortocircuito que reemplaza a Vs2. Entonces, por medio de esto, nosotros reemplazamos esto con una resistencia de 0. Es como que aquí no existiese nada. Y es así como se reemplaza. Es nuestro primer paso que tenemos que analizar. El paso número 2 es determinar la corriente o el voltaje particular que se desea, justo como si hubiera solo una fuente en el circuito. Entonces, si recordamos, nosotros reemplazamos nuestro Vs2 con una resistencia de 0. Y específicamente ahora analizamos el circuito como si solo existiese un Vs1. Entonces, la manera en que nosotros podemos analizar eso ya viene a ser análisis de nodos o las corrientes en las mallas. Entonces, primero en este ejercicio estamos determinando la resistencia total y la intensidad total
viendo desde la perspectiva de BS1. Podemos observar que R1 y R2 son resistencias que están ubicadas específicamente en serie, pero nuestro R2 y nuestro R3 están ubicadas en paralelo. Entonces, haciendo el debido cálculo, nosotros tenemos la siguiente respuesta. Bueno, determinamos la intensidad producida en BC1 por medio de, ya sea como dije, por medio de corrientes, análisis en nodos o por medio de mallas. Nuestro paso 3 es tomar la fuente del circuito, o sea, tomar otra vez nuestro circuito original. Otra vez lo tomamos y repetimos los pasos 1 y 2, lo que hemos estado haciendo. Reemplazamos donde tenemos una fuente de voltaje, lo reemplazamos con una resistencia de 0 y lo analizamos analíticamente como si existiese solo un voltaje. Entonces aquí se repite eso hasta que sea necesario. Por ejemplo, en nuestro primer reemplazo nosotros reemplazamos BS2 por un corto. Para nuestro segundo reemplazo regresamos del BS2 y ahorita el cortocircuito se reemplaza en BC1, así podemos observar aquí. El primer cambio fue en BC2 y el segundo cambio fue en BC1. Y bueno, eso se lo hace repetidamente hasta que nosotros podamos tener un análisis completo de nuestro circuito. El paso 4 es sumar algebraicamente las corrientes producidas por cada fuente individual para encontrar la corriente real de una rama dada. Si las corrientes están en la misma dirección, se suman. Si están en direcciones opuestas, se restan. Y la dirección de la corriente resultante será la misma que la representada por la cantidad más grande de las cantidades originales. Una vez determinada la corriente, ya se puede calcular el voltaje mediante la ley de Ohm. Entonces, nosotros sumamos algebraicamente las corrientes producidas en cada una de nuestras mallas, o bueno, nuestros nodos, como nosotros vemos la suma de todas las corrientes entrantes con las que salen es un total de 0 por la ley de corrientes de Kirchhoff, y nosotros obtenemos lo siguiente. Y ya después analíticamente solo usamos lo que viene a ser la ley de Ohm. Y así es como nosotros aplicamos estos pasos a nuestro teorema de superposición. A continuación nosotros tendremos un análisis mucho más amplio, un análisis físico en el que vamos a explicar cómo funciona de la superposición, tanto en el Tinkercad como si estuviéramos analizándolo en nuestro protoboard. Entonces a continuación mi compañero explicará eso.
A continuación vamos a armar lo que es nuestro circuito. Para eso necesitamos el material y el equipo requerido, que son dos fuentes de voltaje. Vamos a coger dos fuentes de voltaje o suministros de energía. Sería también un multímetro, varias resistencias y por último una placa una placa de pruebas. Ubicamos. Entonces el circuito nos dice que es el siguiente. Ubicamos nuestras resistencias donde corresponden. Procedemos a poner valores. En este caso sería 20 voltios. Acá sería 12 voltios. Y nuestra primera resistencia es lo que es 1 kilo ohmio. Nuestra segunda resistencia dice que es 2.2 kilo ohmios. En la tercera sería 820 ohmios. Y en la cuarta es 470 ohmios. Procedemos a unir. Nos dice que arriba sería positivo, abajo negativo. Y en cambio al de al lado dice que nuestra fuente de voltaje de 12 voltios dice que positivo va arriba. Entonces le ponemos aquí y negativo va abajo. Ponemos de forma ordenada los cables. Ubicamos cables positivos color rojo, cables negativos color negro. Procedemos a unir nuestras resistencias de color verde. Correcto. Iniciamos simulación. Comprobamos con nuestras medidas que sería 24.4 miliamperios y 7.05 miliamperios. Empezamos a hacer la toma de mediciones. En este caso tomaríamos el voltaje de VA, que es en la resistencia de 820 ohmios, lo que nos daría un valor de menos 952 miliamperios. En este caso nos da negativo porque nuestros cables están ubicados de forma opuesta. Procedemos a tomar la corriente que baja a la resistencia de 470 ohmios. Para eso hacemos una pequeña modificación en lo que es nuestro circuito. Cogemos un multímetro. Y procedemos a ubicar en forma de serie nuestro multímetro. Ubicamos en amperaje, iniciamos simulación y nos dice que es de 25.5 miliamperios. Está negativo, por lo que están ubicados los cables de forma contraria. Ahora aplicamos lo que es nuestro teorema de superposición. Este teorema nos dice que hay que eliminar
en este caso una fuente de voltaje, y la reemplazamos por cortocircuito, que en este caso sería la unión de los cables. Nos quedaría así el circuito. Procedemos a tomar las medidas. Para eso sacamos nuevamente nuestro multímetro, tomamos el voltaje de nuestra resistencia, iniciamos simulación y nos da menos 5.70, y procedemos a tomar la corriente, que en este caso sería aquí. El otro cable vendría acá y este cable retrocedería un espacio. Ubicamos en amperaje, iniciamos simulación y comprobamos con el resultado obtenido, 6.95. Terminamos simulación y procedemos ahora a eliminar nuestra otra fuente de voltaje, que sería esta. Para ello quitamos estos cables y este cable que está aquí llegaría a unir el circuito. Correcto. Ahora volvemos a sacar nuestro multímetro y tomamos la medición de nuestro voltaje. Iniciamos simulación y nos da 6.53. De igual manera, hacemos una modificación aquí. Iniciamos simulación, nos da 6.53. Ahora si modificamos esto, mandamos un cable de aquí a la resistencia, quitamos nuestro multímetro y en vez de este cable ubicamos nuestro amperímetro para medir la corriente que baja la resistencia de 470 ohmios. Ponemos amperaje, iniciamos simulación y nos da menos 25.5 miliamperios. Y esas serían todas nuestras mediciones. Ahora procedemos a hacer nuestro análisis analítico. Aquí están las mediciones de los mismos valores, pero de forma experimental. Todos los valores concuerdan. Sus decimales hay que hacer el cálculo de error. Va a salir menos del 1%. Entonces nuestro procedimiento, que es, primero eliminamos una fuente de voltaje, hallamos la resistencia equivalente, que en este caso decimos que 820 más 470 sería en serie. Estos que están en serie están en paralelo con el 2.2 y a la vez cuando sacamos este valor en paralelo está en serie con el de 1. Entonces nuestra resistencia total nos daría 1.813 kiloohmios. Luego aplicamos la ley de Ohm y hallamos la corriente total, que sería corriente total es igual a voltaje Vs sobre la resistencia total. Entonces decimos que es 20 sobre 1.813 kiloohmios, lo que nos da un valor de 11.03 miliamperios. Para esto hallamos la corriente de la resistencia de 2.2 kiloohmios. Y 1 con la fórmula de divisor de corriente. Y 1 es igual a 0.813 kiloohmios dividido para 2.2 kiloohmios y multiplicado por la corriente total, y nos da 4.08 miliamperios. Aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff, hallamos la corriente que circula por la resistencia 820, que en este caso es la misma corriente Ix, y T menos I1 menos Ix es igual a 0. Entonces resolvemos esto y nos da que VA es igual a 6.95 miliamperios por 0.82, y esto es el valor de 5.699 voltios, y esto es igual a 5.7 voltios, y así obtenemos ese valor. Pero como el voltaje está en sentido contrario, como circula VA, entonces es negativo, y X es igual a 6.95 miliamperios. Para luego procedemos a eliminar lo que es la otra fuente de voltaje. Aplicamos el mismo proceso, aplicamos ley de Ohm, obtenemos la corriente,
aplicamos la ley de Kirchhoff, aplicamos la ley de Ohm, hallamos el voltaje VA, realizamos la suma algebraica de los voltajes que encontramos, realizamos la suma y obtenemos los valores, que en este caso sería que voltaje total 700 milivoltios calculado, medido 952, calculado menos 5.7, medido menos 5.7, calculado 6.4, medido 6.53. Aquí tenemos corriente total, corriente IX cuando V1 es igual a 0. Muchas gracias. Y a continuación el cálculo de error. Ya, ahora el cálculo de error. Para sacar el cálculo de error tenemos que aplicar la fórmula de error es igual a el valor teórico menos el valor calculado sobre el valor teórico por 100. Ya, aplicando esta fórmula y tenemos con estas medidas de aquí el voltaje total, el voltaje cuando el voltaje 2 es igual a 0 y cuando el voltaje 1 es igual a 0, nos da el porcentaje de error que tenemos aquí y aquí lo de las corrientes, cuando la corriente total, cuando el voltaje 2 es igual a 0 y cuando el voltaje 1 es igual a 0, tenemos el porcentaje de error aquí. En base a todo lo que hemos visto, podemos concluir que a partir de lo investigado se puede concluir que el teorema de superposición se utiliza cuando tenemos varias fuentes de voltaje o de corriente. Se puede determinar el voltaje y la corriente algebraicamente por la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, métodos de mallas, tensiones en nodos, etc. Las fuentes de voltaje igualadas a 0 equivalen a un cortocircuito y las fuentes de corriente igualadas a 0 equivalen a un circuito abierto, por lo que se les reemplaza respectivamente. Como se puede observar, se realizó el cálculo de las medidas de voltaje y de corriente, se construyó el circuito indicado y con la ayuda de un multímetro se tomaron las medidas de voltaje y corriente simuladas. Y finalmente se calcula el voltaje y la corriente usando el teorema de superposición. Primero realizamos el circuito cuando el voltaje 2 era igual a 0 y hallamos la corriente y por la ley de Ohm y divisores de voltaje. Y cuando el voltaje 1 era igual a 0, con el mismo proceso que el voltaje igual a 2. Ya. En la justificación del video se puede observar la construcción del circuito y su funcionamiento, se puede ver cómo se toman las medidas indicadas y también la construcción del circuito en el simulador de Tinkercad y su toma de medidas mediante simulación, y se explica el análisis que se realizó por el teorema de superposición. Y analizando el porcentaje de error se concluye que el voltaje total se encuentra bien calculado y la mínima variación del error entre los datos calculados y los simulados es por los decimales que son tomados en cuenta en los cálculos realizados, mientras que el porcentaje de error entre los valores calculados y experimentales son mayores porque se sabe que los circuitos experimentales se ven afectados por distintos factores. Muchas gracias.